Muy buenas tardes, mi nombre es Ángel Raúl Vargas Guanipa, R1 de posgrado de Cirugía Ortopédica y Traumatología del Hospital Dr. Rafael Calle Sierra. El tema correspondiente al ciclo de los seminarios del día de hoy es infección de piel y tejidos blandos. Antes de empezar a desarrollar el tema es necesario repasar o hacer un recuento en cuanto a la anatomía de piel y músculo. Tenemos que la piel va a pertenecer al sistema tegumentario de nuestro organismo, va a ser nuestro órgano más grande y va a ser el revestimiento epitelial que cubre la superficie externa de nuestro cuerpo, la cual la va a separar y la va a proteger del medio ambiente. Esta va a poseer un aproximado más o menos de una extensión de 2 metros con un grosor de 2 a 4 milímetros, dependiendo de la ubicación en la que estemos hablando la piel, y un peso promedio de 4 kilogramos. A su vez tenemos que la piel está dividida en 3 estratos o 3 capas dependiendo del autor, que son la epidermis, la dermis y la hipodermis. La epidermis tenemos que es un epitelio pavimentoso, estratificado y queratinizado según la histología. Va a ser compacta y va a poseer mucha queratina. Tenemos que esta queratina va a estar formada por queratinocitos, que conforman el 90% del epidermis, melanina, conformada por melanocitos, la cual va a estar encargada de la pigmentación de la piel, células de Merkel, que van a ser unos mecanorreceptores, y células de Langerhans, que van a ser función inmunitaria. Esta epidermis va a estar conformada por 5 capas o estratos. Desde su capa más profunda hacia la más exterior se va a dividir en 5: basal, espinoso, granuloso, lúcido y córneo. Es a partir del granuloso que los queratinocitos van a fusionar su membrana con una membrana plasmática, las cuales van a producir una secreción rica en lípidos y va a ocupar los espacios entre las células. ¿Por qué les digo eso? Ya que es muy importante saberlo, porque va a evitar la entrada y la pérdida de agua, como la entrada de materiales ajenos a nuestro cuerpo. El estrato lúcido, que va a ser el estrato más grueso de la epidermis, y el córneo, que va a ser de aspecto escamoso y va a ser el más resistente. La dermis tenemos que va a estar conformado por tejido conectivo denso e irregular. Va a tener fibras elásticas y colágeno, fibroblastos, vasos sanguíneos, nervios, glándulas, folículos pilosos, y esta se va a dividir en 2 estratos: papilar y reticular. El papilar, que va a conformar la quinta parte de las fibras delgadas de colágeno y elastina. Papilas dérmicas con vasos sanguíneos, receptores táctiles como son los corpúsculos de Meissner y terminaciones nerviosas libres. En el reticular tenemos que este va a estar pegado al tejido adiposo o a la hipodermis. Van a tener fibras de colágeno gruesas, fibroblastos y macrófagos. En este estrato, las fibras de colágeno y las elásticas van a otorgar a la piel resistencia, elasticidad y distensibilidad, pues es acá donde se forman las estrías. Y la hipodermis tenemos que no es un tejido piel como tal, sino que está solamente conformado por tejido adiposo. En cuanto a las funciones de la piel, tenemos 5. Una de protección, que nos va a proteger de agentes externos, químicos, físicos y los microorganismos infecciosos como tal. Sensor, que nos va a ayudar a percibir temperaturas, texturas, presión. De termorregulación, ya que por liberación de sudor y regulación de flujo sanguíneo, la temperatura puede ser regulada. Absorción y excreción, ya que excreta sudor, además de agua, sales minerales, CO2, moléculas con la degradación de proteínas como el amoníaco y la urea, y absorbe además vitaminas, fármacos, oxígeno y algunos dañinos como la acetona, el mercurio, el plomo, por mencionar algunos. Y la última función, que es la síntesis de la vitamina D, que en conjunto, la piel en conjunto con los rayos UV va a activar el calcitrol, que va a ser el precursor para la formación de vitamina D. Bueno, con respecto a músculo, tenemos que existen 3 tipos de músculo en el cuerpo: músculo esquelético, el músculo cardíaco y la musculatura lisa. En este caso solamente vamos a hablar de el músculo esquelético, el cual va a ser estriado debido a sus miofilamentos,
se van a encargar de la contracción muscular, y si en cuanto a músculo hablamos, va a predominar más en el cuerpo que el cardíaco y el liso. Va a tener funciones de movimiento, ya que en el momento que nos movemos, hacemos la locomoción, está actuando el músculo. Es voluntario y a la vez involuntario. Hace función de bomba. Nos ayuda para los gestos, para la producción de calor, el almacenamiento de energía. Nos da forma y nos va a dar estabilidad en el cuerpo. También tenemos que el músculo va a poseer un vientre o cuerpo en su porción más gruesa, y a sus extremos un tejido conectivo que va a ser el tendón, el cual le va a dar inserción al hueso o al lugar óseo donde se va a insertar. La fibra muscular va a tener una forma cilíndrica y multinucleada. Va a estar rodeado de tejido conectivo, el cual se va a llamar endomisio. Esta fibra muscular, o un grupo de estas fibras musculares, va a estar rodeada también por un tejido conectivo llamado perimisio. Y este grupo de fibras musculares rodeadas de perimisio se conoce como el fascículo del músculo. A su vez, toda la fibra muscular va a estar rodeada por una fibra muscular llamada el epimisio. Esos son los 3 epitelios que posee el músculo: el endomisio, el perimisio y el epimisio. Tenemos también que los músculos van a tener una coloración rojiza, y que su irrigación va a ser bastante rica gracias a una proteína llamada la mioglobina, la cual va a ser exclusiva de ellos, y esta es la que se va a encargar de transportar el oxígeno a los diferentes tejidos musculares. ¿Por qué lo menciono? Lo menciono ya que más adelante, cuando estemos hablando de tejido necrotizante o no necrotizante, es muy importante saber dónde está llegando esta mioglobina o no. Ya finalizado el repaso de anatomía, quise agregar lo siguiente, ya que es necesario conocer que existe un constante equilibrio entre el mecanismo y el huésped. Van a haber unos factores, ya que la eliminación de uno de estos o la alteración de uno de estos va a favorecer el desarrollo de una infección. En cuanto a las defensas del huésped, tenemos que el más importante de estos factores va a ser la integridad de la barrera cutánea, ya que una dermatitis atópica, varicela o las heridas van a favorecer el desarrollo de una infección. La flora saprófita, que es la flora reincidente de la piel, que va a tener como especial huésped al estafilococo, al propionobacterium, al corynebacterium. Los ácidos grasos de la piel, si ésta tiene un pH elevado o disminuido, y la inmunidad propia del huésped. Tenemos que en cuanto a la virulencia del microorganismo, se puede dar por la colonización cutánea por flora transitoria, llámese piel con solución de continuidad, contacto con personas colonizadas y toxinas que se pueden percibir. También hay algunos factores que pueden alterar este equilibrio y favorecer las infecciones, como son la humedad, el aumento de la temperatura, diversas enfermedades o la inmunosupresión, también el uso de antibióticos. Y bueno, ya dicho esto, entramos en el tema, que es de infección de piel y tejidos blandos. Tenemos que estas van a abarcar una gran variedad de condiciones patológicas que involucran a la piel y tejidos subcutáneos subadyacentes, fascia o músculo, desde infecciones superficiales simples hasta infecciones complicadas con necrosis severa. En cuanto a infección de piel y tejidos blandos, los microorganismos más frecuentes pueden ser estafilococos aeneus, piógenes, agalactiae, bacilos gram-negativos, anaerobios, clostridios perfringens, entre otros. Otro dato importante es que es más frecuente en pediátricos y en adultos inmunodeprimidos. También quisiera agregar en adultos con comorbilidades, llámese diabetes u obesidad, humedad, aumento de la temperatura, el hacinamiento, dueños de mascotas, criadores de animales en granjas y atletas con disciplinas de alto contacto. En cuanto a la clasificación de infección de piel y tejidos blandos, tenemos que en 1998 la FDA la va a clasificar en 2 amplias categorías: sin complicaciones y complicadas. Esto lo hizo con el propósito de evaluar nuevos antimicrobianos para el tratamiento. Las no complicadas incluyeron infecciones superficiales tales como celulitis, abscesos simples, impétigos y forúnculos, que solamente requirieron drenaje, incisión quirúrgica para drenaje y antibióticos. Y en cuanto a los complicados, se refirió a necrosis en tejidos blandos, úlceras infectadas, quemaduras infectadas y accesos que requirieron una intervención quirúrgica significativa
para drenaje y desbriadamiento. Heron 2003 menciona que la gravedad de los signos locales sistémicos y la presencia o ausencia de condiciones comórbidas en pacientes que se van a presentar en el ámbito ambulatorio van a guiar la clínica, manejo y tratamiento como la decisión de admisión de este. Él la dividió en 4 clases. En la clase 1, que son pacientes con infección de piel y tejidos blandos, pero sin signos y síntomas de toxicidad sistémica o comorbilidades. Clase 2, que son los pacientes que están sistemáticamente enfermos, pero con comorbilidades estables, o viceversa, que están sistemáticamente bien, pero tienen una comorbilidad, por ejemplo, diabetes o obesidad, que pueden complicar o demorar su resolución. Clase 3, que son los pacientes que parecen tóxicos y no se encuentran bien. Poseen signos y síntomas como fiebre, taquicardia, taquipnea o hipotensión. Y los clase 4, que son los pacientes que ya presentan una sepsis o una infección amenazante, como por ejemplo en el caso de la fascitis necrotizante. En cuanto a la anatomía, tenemos que se dividen en superficiales y profundas. Superficiales que se van a encontrar solamente en la epidermis y dermis, tales como la erisipela, el impétigo, foliculitis y forúnculos. Las que se encuentran en la dermis y tejidos celular subcutáneos, como la celulitis. En la parte profunda, dermis, tejido celular subcutáneo, planos faciales y compartimientos del músculo. Aquí entrarían en ejemplo los abscesos complejos, la fascitis y las mionecrosis. Si son complicados o no, si son necrotizantes o no necrotizantes. En el grupo de las necrotizantes van a involucrar piel dérmica, tejido celular subcutáneo, compartimentos musculares que van a requerir cirugía rápida con desbridamiento agresivo. Podríamos tomar como ejemplo fascitis necrotizante y gangrena gaseosa. La ICSA en el 2014 la va a clasificar en purulentas y no purulentas, en cuanto a su severidad, leve, moderado y severa. Y en cuanto a si hay necrosis o no tisular, va a definir un parámetro donde menciona que una infección bacteriana de la piel con un área de tamaño con respecto a la lesión igual o mayor a 75 centímetros cúbicos de enrojecimiento, edema o induración, se clasifica como una lesión con necrosis tisular o no. En el 2015, la WSES nos va a clasificar las infecciones de piel y partes blandas en infecciones del sitio quirúrgico, que a su vez se va a subdividir en incisional. Estas incisionales pueden ser superficial o profunda, superficiales que solamente llegan a piel y tejido celular subcutáneo, profundas que van desde la fascia hasta el tejido muscular. La de órgano y espacio, que no son consideradas una infección de piel y partes blandas, pero más adelante les mencionaré por qué es importante conocer esa clasificación. Y las de infección de piel y partes blandas no necrotizantes y necrotizantes. En el grupo de las necrotizantes menciona que son todas aquellas que requieren intervención quirúrgica, incluyendo drenaje y desbridamiento de tejido necrótico, además de antibiótico-terapia. En ese caso entran las celulitis complicadas, la fascitis, la miositis, la gangrena gaseosa, Fournier, y en las no necrotizantes van a incluir lo que es la erisipela, impétigo, foliculitis, abscesos simples y abscesos complejos, que pueden tratarse con un simple drenaje y antibiótico. Ya dicho todo esto en cuanto a la clasificación, tenemos que el carácter necrotizante o no de la infección, su extensión local anatómica, las características de la infección y las condiciones clínicas del paciente siempre deben ser evaluados de manera independiente para poder clasificar los pacientes con una infección de piel y tejidos blandos. Ya finalizada la clasificación de infección de piel y tejidos blandos, entramos ya en el área de las patologías y empezamos con el impétigo y el ectima. El impétigo no es más que una infección bacteriana altamente contagiosa que va a afectar las capas superficiales del epidermis. Esta va a predominar en niños y es una de las causas más comunes de infecciones de piel en los niños en el mundo. Por lo general, vienen en 2 presentaciones, en ampolloso y no ampolloso. El ampolloso, vamos a ver que es una lesión de ampolla flácida sobre la piel aparentemente normal, que se va a romper y va a dejar una base eritematosa húmeda y un halo de piel que se va a ir desprendiendo. Estas lesiones por lo general van a secar rápidamente y se cubren con costras claras, finas y superficiales.
y las no ampollosas, que se van a caracterizar solo por vesículas pequeñas que se rompen rápidamente y originan un exudado que al secarse va a formar costras melicéricas. El ectima, tenemos que esta se va a caracterizar por la presencia de úlceras pequeñas, van a ser purulentas, superficiales, como en forma de sacabocados. Estas van a tener unas costras gruesas de color amarronado y un halo eritematoso. En cuanto a los agentes infecciosos que las producen, tenemos que en el impétigo ampolloso, el que va a provocarlo va a ser el Staphylococcus aureus, en el no ampolloso el Streptococcus betamolítico o Staphylococcus aureus, y en el ectima puede ser Staphylococcus aureus y o Streptococcus. En cuanto al diagnóstico de ambos, tenemos que va a ser clínico epidemiológico. Clínico debido a las características de las lesiones, y epidemiológico ya que se ve más que todo en niños. También para el diagnóstico de impétigo y ectima está indicado la tinción de gran y cultivo de exudado para poder determinar qué agente infeccioso es el que se encuentra en esa lesión, si es Staphylococcus aureus o Streptococcus betamolítico. En cuanto al tratamiento y las recomendaciones, mupirocin y retapamulina B y D por 5 días se puede utilizar para impétigo como tratamiento tópico. Se indica por lo general para ambas, penicilina oral resistente a la penicilasa o de primera generación por 7 días. Tenemos que pacientes alérgicos a la penicilina o con infecciones de estafilococos meticilino resistentes, se les puede indicar doxiciclina, clindamicina o sulfatrometropin TID por 7 días. Y por último, la experiencia clínica sugiere como recomendación que la terapia sistémica se va a preferir en aquellos pacientes que poseen numerosas lesiones, ya que esos brotes van a afectar a varias personas y esto ayuda a disminuir la transmisión de la infección. En la siguiente diapositiva vamos a ver una imagen de cómo luce un impétigo y un ectima. Como podrán ver, se trata de niños más que todo. Y damos paso a lo que son los abscesos, quistes epidermoides y los forúnculos. Tenemos que los abscesos cutáneos y los forúnculos van a estar mediados por lo que es el Staphylococcus aureus, mientras que los quistes epidérmicos no vienen mediados por ningún microorganismo. Su diagnóstico va a ser clínico y también podemos realizar tinción de gran y cultivo de exudado. En cuanto al tratamiento y las recomendaciones, tenemos que estas se van a tratar principalmente con la incisión y el drenaje de las mismas, y que la decisión de administrar antibióticos como complemento de la incisión debe hacerse bajo la presencia o la ausencia de un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. La aspiración con aguja guiada por ultrasonido no se recomienda, y esto se debe cubrir, la incisión se debe cubrir con vendaje estéril, no se debe suturar ni se debe empacar. Si nos encontramos con un paciente que sufre de abscesos recurrentes, es necesario solicitar una búsqueda de causas locales como un quiste pilodinal, hidraneitis supurativa o un material extraño. Estos deben drenarse y cultivarse temprano en el curso de la infección. Se debe considerar un régimen de descolonización de 5 días, 2 veces al día con mupirocina intranasal, lavados diarios de clorhexidina y eliminación diaria de contaminación de artículos personales tales como toallas, sábanas y ropa para evitar la infección recurrente por Staphylococcus aureus. Los pacientes adultos deben ser evaluados por trastornos de neutrófilos si estos accesos recurrentes comenzaron en edades tempranas en la infancia. En la siguiente diapositiva vamos a ver una imagen de cómo luce cada uno, un acceso, un quiste epidermoides y un forúnculo. Y enseguida damos paso a la siguiente patología, que es erisipela y celulitis. La erisipela la podemos definir como una enfermedad infecciosa aguda de la piel, que va a ser producida principalmente por los estreptococos, fundamentalmente por el piógene. Esta va a afectar la dermis, los vasos linfáticos subadyacentes y se va a caracterizar por una placa eritematosa de extensión variable. Va a tener bordes bien definidos, puede causar dolor, prurito y manifestaciones sintomáticas que incluyen fiebre, linfadenopatías. En general, estas infecciones van a ocurrir en las piernas del paciente. La celulitis la vamos a definir como una infección cutánea bacteriana común y potencialmente seria si no se trata adecuadamente. La piel va a tener un aspecto inflamado, rojo, y suele ser dolorosa y caliente al tacto. Por lo general va a afectar rostro, torso, miembros superiores, miembros inferiores, y lo que la diferencia de la erisipela es que esta infección se va a dar debido a bacterias oportunistas que van a entrar a través de una puerta de entrada
fisura o una rotura en la piel. Esta infección, si no se trata, se puede diseminar por los ganglios linfáticos y al torrente sanguíneo y con rapidez poder poner la vida del paciente en riesgo. Entre los agentes infecciosos que causan estas patologías encontramos que están los estreptococos del grupo A, pero también de otros grupos como el B, C, F o G. El estafilococo aéreo va a venir con menos frecuencia, pero los casos debido a este organismo generalmente se van a asociar a una herida abierta o a un trauma penetrante previo para celulitis. Otros organismos pueden causar celulitis, pero generalmente solo en circunstancias especiales, como es en el caso de las picaduras animales, heridas por inmersión en agua dulce o salada, neutropenia o inmunodeficiencia celular severa. En cuanto al diagnóstico, tenemos que principalmente va a ser clínico. Los cultivos de muestra de biopsia por punción, los cultivos de sangre, aspirados de tejidos, solamente son necesarios si el paciente posee signos de malignidad o características sistémicas graves. Si nos vamos al tratamiento y las recomendaciones, la mayoría de los pacientes pueden recibir tratamiento sin hospitalización. En el caso de los antimicrobianos que pueden recibir, están indicados oral para estreptococos, penicilina, amoxicilina, amoxicilina clavulánico, cefalexina o clindamicina. Cada una de estas por 6 a 8 horas por 5 días principalmente. Pacientes con estafilococos aureus meticilino resistente, se demostró que con cefazolina o oxacilina va a ser exitoso en un 96%. Los corticosteroides sistémicos y los AINES combinados con terapia antimicrobiana también van a conducir a una resolución clínica más rápida. En este caso se indica por la parte de los corticosteroides prednisona 40 miligramos vía oral orden día por 7 días. Y en el caso de los AINES, ibuprofeno u otro, vía oral cada 6 horas. Recomendaciones como la elevación del área afectada va a acelerar, a mejorar y promover el drenaje por gravedad del edema y sustancias inflamatorias. Y es necesario realizar un tratamiento para cualquier condición predisponente, como es en el caso de la tinea pedis, trauma o eczema venoso o dermatitis por éxtasis. Si hablamos de un paciente con celulitis recurrente, hay que tomar en cuenta que estos van a tener una tasa de recurrencia del 8 al 20%, especialmente cuando se involucran las piernas. Para esto se recomienda resolver las condiciones predisponentes como mencioné anteriormente. Y tratamiento para esta celulitis recurrente, hay una vía oral, la cual va a ser penicilina o eritromicina por 4 hasta 52 semanas, y la más común que se utiliza, que es la penicilina benzatínica, 1.2 millones de unidades intramuscular mensual. En la siguiente diapositiva vamos a ver unas imágenes de cómo luce una erisipela y adjunto estos cuadros sustraídos del consenso donde saqué la información para ver otras opciones de tratamiento. En cuanto a infecciones del sitio quirúrgico, tenemos que están las de incisión superficial. Estas se van a encontrar en el espacio subcutáneo, entre piel y fascia muscular subadyacente. Van a ocurrir por lo general 30 días posteriores a la cirugía y tienen que tener estos hallazgos clínicos: drenaje incisional purulento, cultivo de exudado positivo, signos y síntomas locales y diagnósticos por médico cirujano basado en su experiencia y opinión experta. La incisión profunda, la incisional profunda, la que va a tener un espacio más profundo al tejido blando, va a llegar a fascia y músculo. Va a ocurrir también entre los 30 días posteriores a la cirugía hasta un año si se insertó una prótesis, y va a tener los mismos hallazgos clínicos para la superficial. La incisional de órgano y espacio va a tener las mismas limitaciones de tiempo y evidencia que la superficial y profunda, pero en este caso esta puede involucrar parte de la anatomía, órganos, espacios que no sean de origen de la incisión quirúrgica inicial. Un ejemplo de estos está la peritonitis, el empiema o infección del espacio articular. Tenemos que entre los agentes infecciosos más comunes está estafilococos aureus, piógenes, clostridium, estreptococos, bacilos gramnegativos, anaerobios. En cuanto al tratamiento y recomendaciones, tenemos que es necesario abrir la incisión, evacuar el material infectado y vigilar esta herida hasta que esta cicatrice por segunda intención. Tenemos también los siguientes parámetros: que si el paciente posee un eritema menor a 5 centímetros por encima de los márgenes de la cicatriz quirúrgica, signos y síntomas mínimos de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, adjuntar un antibiótico es totalmente innecesario.
Pero si el paciente posee un eritema mayor a 5 centímetros por encima de los márgenes de la cicatriz quirúrgica y posee signos y síntomas de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, es necesario agregar un antibiótico empírico y realizar una tinción grande del cultivo de la herida. Pacientes que hayan presentado infecciones previas por estafilococos aéreos meticilino resistentes o terapia antimicrobiana fallida, se puede indicar vancomicina, linezolid, datomicina, telabacina o ceftarolina, así como uno de los siguientes para la cobertura gram negativa y anaerobios: pepiricina, taxobatán, carbapenémico, ceftriaxona y metronidazol. Adjunto nuevamente un cuadro sustraído del consenso en el cual está basado mi seminario, en el cual se evidencian las diferentes terapias antimicrobianas que se pueden aplicar al paciente dependiendo también del sitio donde se haya realizado la cirugía previa. Y adjunto además la imagen de cómo luce una infección del sitio quirúrgico por un paciente que realizó rechazo al material posterior a la cirugía. En cuanto a fascitis necrotizante, tenemos que estas van a ser polimicrobianas. Vienen mediadas por piógenes, aéreos, bulfinicus, hidrofila, estreptococos anaerobios, como es el caso del pectoestreptococo. Son pacientes que vienen con condiciones predisponentes para desarrollar una fascitis necrotizante, tales como diabetes, enfermedad vascular arteriosclerótica, insuficiencia venosa con edema, estasis venosa o insuficiencia vascular, úlceras o uso de drogas inyectables. Vamos a tener que tener una tasa de mortalidad del 30% al 70%. Y el diagnóstico va a ser netamente clínico, debido a que es una real emergencia que amerita limpieza quirúrgica y desbridamiento. Los 8 signos clínicos que tienen que estar en el paciente para llegar al diagnóstico de una fascitis necrotizante son los siguientes: dolor severo desproporcionado al hallazgo clínico, falta de respuesta al tratamiento antibiótico inicial, la sensación dura amaderado del tejido subcutáneo extendido más allá del área aparente del compromiso de la piel, toxicidad sistémica a menudo con estado mental alterado, edema o sensibilidad que se extiende más allá del eritema cutáneo, como mencioné anteriormente, 75 centímetros cúbicos por encima de la lesión, crepitación que indica gas en los tejidos, lesiones ampollosas y necrosis de piel o equimosis. También podemos establecer un diagnóstico mediante imágenes, como es en el caso de la resonancia magnética nuclear y la tomografía computarizada, ya que esta puede mostrar la extensión del edema a lo largo del plano facial, pero esto va a retrasar el diagnóstico definitivo y el tratamiento es realmente emergente en estos pacientes. La disección de tejidos también nos ayuda a evidenciar si hay necrosis en esos tejidos, dando el diagnóstico y el diagnóstico bacteriológico definitivo con tinción de gran y cultivo de tejidos profundos. En cuanto al tratamiento, es necesario hacer énfasis que es una real emergencia que amerita una intervención quirúrgica. Se debe reintervenir al paciente luego de 24 a 36 horas con una administración agresiva de líquidos y un tratamiento antimicrobiano hasta no haber más desbridamiento y el paciente presenta una mejoría clínica, como por ejemplo una fiebre ausente por 48 a 72 horas. Entre los antimicrobianos que podemos utilizar, vancomicina, linezolid, datomicina, en combinación con piperacilina, taxobatán, carbapenémico, ceftriaxona más metronidazol o fluoroquinolona más metronidazol. Adjunto una imagen en la que se observa un miembro inferior necrótico y otro miembro inferior con una disección en el cual se evidencia que hay tejido necrótico. Dicho esto, me permite desarrollar o hablar un poco de lo que es la gangrena de Fournier, ya que posee la misma clínica y el mismo tratamiento, solo con la diferencia de que esta va a implicar el escroto, la pene y la vulva del paciente. Se va a dar más que todo en pacientes de 50 a 60 años con comorbilidades tales como diabetes mellitus. El agente infeccioso que lo puede causar va a ser estafilococos aéreos o leishmaniasis, y el tratamiento básicamente es igual al de la fascitis necrotizante, una cirugía rápida con desbridamiento inmediato. Adjunto nuevamente un cuadro sustraído del consenso en el cual está basado mi seminario, en el cual me llama la atención que en las infecciones mixtas se indica piperacilina taxobatán 3.37 gramos cada 6 a 8 horas endovenoso en combinación con vancomicina o cualquier carbapenémico, mipene, meropenem, ertapenem, 1 gramo cada 6 a 8 horas endovenoso respectivamente. De inmediato les hablo de lo que es la piomiositis. Esta va a ser una rara infección bacteriana primaria del músculo esquelético, que generalmente se va a derivar de una diseminación hemática debido a una lesión muscular y se va a caracterizar por la sensibilidad y dolor a la palpación en el músculo afectado. El paciente puede presentar fiebre, abscesos,
Principalmente lo va a mediar el Staphylococcus aureus un 90%, pero también lo puede afectar microorganismos como Streptococcus del grupo A o Streptococcus pneumoniae o bacterias entéricas gram negativas. Tenemos que va a ser más frecuente en las extremidades, y entre los predisponentes que pueden dar piomiositis están los pacientes HIV y diabetes mellitus diagnosticados y el uso desmedido de un músculo o trauma local. El diagnóstico puede ser clínico epidemiológico debido a las características propias de la piomiositis que ya mencioné anteriormente, y epidemiológico también por los predisponentes que les mencioné. La resonancia magnética nuclear, la tomografía computarizada, la ultrasonido de radiología están altamente indicadas para el diagnóstico, ya que sí se puede evidenciar en imágenes una piomiositis. Y el tratamiento viene dado por vancomicina, clindamicina, linocelita, la vecina como cobertura empírica, más piperacilina tazobactam, ampicilina sulbactam, carbapenémico. El drenaje, por lo general, va a ser poco frecuente en estos pacientes. Adjunto una imagen de cómo luce una piomiositis diagnosticada por imágenes. Y, se me olvidaba mencionar, la piomiositis viene en 3 estadios. El primer estadio, que es la etapa invasiva, se va a dar en el 2% de los pacientes. Es la fase inicial o benigna de la enfermedad, la cual se va a presentar en los 10 primeros días, que va a dar poco dolor en el músculo afectado, va a dar una fiebre leve y escasa respuesta inflamatoria sistémica. El estadio 2, que es la supurativa, que se va a dar en el 90% de los pacientes, se da entre los 10 a 20 días de adquirida ya la infección. Esta va a aumentar la inflamación local en el sitio afectado y es más frecuente la fiebre y la leucocitosis en la hematología completa. Y el estadio 3 o la etapa tardía, que se da en el 5% de los pacientes, ya el estadio final, como se menciona, ya la infección está progresada de forma sustancial, con un compromiso sistémico marcado, un paciente que ya presenta una sepsis o signos y síntomas de sepsis franca, y puede complicarse con una bacteriemia y siembra de bacteriemia en los órganos. Hablemos ahora de gangrena gaseosa clostridial o mionecrosis. Como le dice su nombre, la bacteria frecuente en esta patología va a ser el Clostridium perfringens o las otras variedades del Clostridium que están descritas aquí en la diapositiva. También puede ser causada por Streptococcus del grupo A y Staphylococcus aureus y Vibrio bifidus. Esta se va a presentar de manera súbita y por lo general va a ocurrir en el mismo lugar de un sitio donde se recibió un traumatismo o una herida quirúrgica reciente. Aunque nuevos estudios dicen que pacientes con neutropenia o malignidad gastrointestinal como una lesión colónica usualmente cancerígena pueden desarrollarlo. Esta es de rápida evolución de 24 horas respectivamente. Su presentación clínica tenemos que es una inflamación muy dolorosa en la cual la piel se va a tornar de un color rojo pálido o parduzco. Si presionamos este tejido se puede sentir gas y en algunos casos se puede hasta escuchar una sensación crepitante. Y los bordes de la zona afectada se ven los cambios en minutos. Tenemos que el diagnóstico es clínico, por la descripción ya dicha anteriormente. El gas tisular, muy importante, signos sistémicos de toxicidad en el paciente. Hay que hacer una inspección quirúrgica temprana para llegar al diagnóstico. Y también podemos realizar cultivo tinción de gram positivo. En cuanto al tratamiento, cirugía emergente, debido a que la evolución de esta patología es extremadamente rápida, una evolución de 24 horas, y se deben administrar antibióticos sistémicos tales como clindamicina, tetraciclina, cloranfenicol combinado con penicilina. Adjunto una imagen de cómo luce una gangrena gaseosa clostridial o mionecrosis. Y vamos a hablar ahora de lo que es la mordedura animal y humana. Tenemos que no se ha definido un término para la terapia preventiva temprana para las heridas por mordedura animal. Existen ciertos agentes infecciosos en la mordedura humana, como es el Eco rodens, Micrococcus, Clostridium, Espiroqueta, Neisseria, Pasteurella moltósida. En cuanto a la mordedura animal, tenemos que la canina va a ser la más frecuente en un 80%, mientras que la felina en un 50% se van a infectar más. ¿Cuáles van a ser los agentes infecciosos en estas mordidas animal? Pasteurella moltósida, Staphylococcus, Streptococcus y anaerobio. Vemos que también pueden ser polimicrobiales, las purulentas por aerobios mixtos y anaerobios y las no purulentas por Staphylococcus y Streptococcus. No necesariamente tiene que ser la mordedura de un humano, sino que también puede ser accidental, intencional o lesión de puño cerrado. Esto nos indica que es más frecuente en manos. En cuanto al tratamiento y recomendaciones, tenemos que se le va a colocar el toxoide tetánico a todas las pacientes que no cumplen con la serie primaria de 3 dosis.
a aquellas que no han recibido un refuerzo en 5 años y a las heridas sucias respectivamente por el criterio de cada médico. La terapia preventiva temprana antimicrobiana se va a administrar de 3 a 5 días, recomendado para pacientes inmunocomprometidos, asplénicos, enfermedad hepática avanzada, edema resultante del área afectada, lesiones moderadas a graves, mano, rostro y signos clínicos de haber penetrado el periósteo o la cápsula articular. Si nos encontramos en sospecha de rabia, se deben consultar con los funcionarios locales de salud para que determine si se debe iniciar o no la vacunación contra la rabia. En cuanto al tratamiento antimicrobiano para las mordeduras humanas, la doctora Karen Marín mencionó en su seminario que estas todas se van a ingresar y lo más probable es que ameriten limpieza quirúrgica. El tratamiento antimicrobiano para las mordeduras humanas serían cefalosporina, oxacilina más gentamicina. En el caso de las mordeduras animales, se coloca amoxicilina más ácido clavulánico, vía oral BID o trimetoprim sulfa. En el caso de que se vaya a colocar tratamiento endovenoso, la doctora Karen Marín nos menciona que se coloca ampicilina sulbactam endovenosa, quinolonas más clindamicina. Por último, tenemos que las heridas cortantes o estirpadas podrían cerrarse, mientras que las heridas punzantes no. Nos menciona la doctora Karen Marín en su seminario que en cuanto a la mordedura canina y la felina, por la configuración de los dientes de ambos, una se ingresa y la otra no, ya que la felina, por ser un diente más punzante, puede ser más propenso a desarrollar una infección y esa no se debería cerrar entonces. Adjunto nuevamente un cuadro sustraído del consenso del cual se basa mi seminario para ver otras opciones antimicrobianas para tratar la mordedura por animales y seres humanos. Y con esto doy por concluido el seminario del día de hoy. Muchísimas gracias por su atención, espero sea de su gusto. Cualquier duda o cualquier pregunta, estoy a la orden. Y bueno, muchísimas gracias.